Hay momentos en los que hablar es una forma de huir. Uno siente la urgencia de explicar, de defenderse, de justificar cada herida. Pero hay un silencio que no es cobardía, es fuego contenido. Y hay un momento inevitable, donde el alma escucha con más fuerza, cuando por fin se calla la boca. Porque hay batallas que no se gritan, se conquistan en secreto. Hay dolores que no se publican, se transforman en virtud. Cállate sí, pero no para rendirte. Cállate y conquista, porque este es el primer mandato de los antiguos, el que da origen a los otros 9. Cállate y conquista, 10 mandatos estoicos. Nos han enseñado que la victoria se anuncia con palabras, con trofeos, con reconocimientos. Pero los sabios de la antigüedad sabían otra cosa. Sabían que la verdadera fuerza nace del dominio de uno mismo, que no hay mayor conquista que la de las propias pasiones. Séneca lo dijo sin rodeos. No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va, y Epicteto lo confirmó. El silencio no es vacío, es fuerza en forma de espera. Este primer mandato estoico no es una represión, es una forja. No es un silencio que evade, es un silencio que construye. Porque todo aquel que ha probado la humillación, la injusticia, la traición, sabe que hay una respuesta más poderosa que la venganza, la virtud. Y hay una acción más valiente que el grito, el autodominio. Cállate y conquista. No es una orden para los débiles, es un llamado para el que ha sido herido, y aún así decide no volverse herida. Para el que ha sido acusado y elige no vivir como acusado. Para el que ha sido probado y en vez de romperse se pule, como el barro en manos del alfarero. Este silencio es modelado por Dios mismo. Como el fuego que no quema pero purifica, esta quietud es horno del alma. Y como la cruz que no siempre se lleva en la espalda, sino en el pecho, esta carga se transforma en virtud. Este es el inicio, el primer mandato, el umbral. Cállate y conquista. Lo primero que cae cuando callas no es la voz, es el orgullo, ese falso yo que necesita ser comprendido, defendido, exaltado. Ese yo que vive pendiente del juicio ajeno, que se consume intentando tener la última palabra, el último argumento, la última razón. Cuando callas, ese yo se desmorona, y entonces queda lo verdadero. Lo que no necesita ser dicho para existir, lo que brilla en secreto. Muchos creen que la conquista comienza fuera, dominando tierras, venciendo enemigos, superando obstáculos. Pero los antiguos sabían que la verdadera batalla es interior, y el primer campo que hay que someter es la lengua, porque quien no domina su lengua se convierte en esclavo de sus emociones. ¿Cuántas veces dijiste lo que no querías solo porque no supiste esperar? ¿Cuántas veces heriste por no saber callar? ¿Y cuántas veces hablaste solo para no sentir? Marco Aurelio escribió: el alma se fortalece cuando se hace independiente del aplauso. Y esa independencia comienza en el silencio. No para aislarse, sino para no mendigar validación. No para cerrarse al mundo, sino para abrirse al verdadero centro. El logos, el orden interno, la voz de Dios en lo profundo. Porque solo cuando callas el ruido del mundo, escuchas el susurro de lo eterno. Cállate y conquista no es una consigna de los cobardes, sino la disciplina del guerrero. El guerrero que antes de tomar la espada, doma su carácter. El que no grita en medio del caos, porque su paz no depende del entorno. El que puede estar rodeado de enemigos y seguir siendo templo, porque su fuerza no está en lo que dice, sino en lo que es. Jesús cayó ante Pilato. No por miedo, sino porque su verdad no necesitaba adornos. Cayó y conquistó la eternidad. Como el muro estoico que no cede ante la tormenta. Como la roca que permanece firme, mientras el río la golpea sin descanso. ¿Quieres vencer de verdad? Entonces no corras, no expliques, no reacciones. Espera, domínate, cállate y conquista. La lengua desenfrenada es como un caballo sin rienda. Corre, relincha, patea, pero no llega a destino. Quien no ha conquistado sus palabras ha perdido el timón de su vida, porque el verbo descontrolado no solo revela el alma, también la debilita.
Hablar sin freno es desnudar el corazón sin haberlo fortalecido. Y en ese desnudarse, uno se expone, se disipa, se pierde. El sabio, en cambio, reserva su palabra como se guarda un tesoro. No porque tema hablar, sino porque sabe que cada palabra tiene un peso y una consecuencia. No todo debe decirse, no todo puede decirse. Y lo más valioso, a menudo no se dice. Se transmite con presencia, con acto, con virtud. Quien domina su lengua, domina su alma. No es un consejo, es una ley espiritual. Los estoicos lo sabían. Epicteto lo enseñaba con dureza. Antes de hablar, entrena el silencio, porque en ese silencio habita la preparación, la claridad, el poder. Solo el que sabe callar puede hablar con peso. Solo el que ha purificado su verbo puede transformar el mundo. Hoy vivimos rodeados de ruido. Opiniones, quejas, reclamos, explicaciones, todo grita. Todo exige ser escuchado. Pero el alma profunda no compite en ese mercado. El alma profunda se retrae, se recoge, se vuelve caverna donde el logos, esa razón divina, habita. Allí, en ese refugio, se gesta la palabra justa, la que cura, la que levanta, la que guía. Pero esa palabra nace del silencio. El silencio estoico no es una ausencia, es una decisión. No es vacío, es elección de altura, es la renuncia al impulso para abrazar el dominio. Es la pausa antes del verbo, como el fuego que se acumula antes de la explosión. Como la semilla que espera en tierra oscura antes de romper la superficie. ¿Y tú, qué eliges hoy? ¿Hablar por impulso o callar por virtud? ¿Defenderte con gritos o conquistar con tu calma? ¿Reaccionar como esclavo o responder como rey? Porque sí, hay palabras que sanan. Pero primero, hay que aprender a callar. Solo entonces, la voz tendrá poder. Solo entonces, serás dueño de ti. Cállate y conquista. El silencio no es una retirada. Es una forma de presencia. Una forma de estar sin gritar. De existir sin pedir permiso. Porque cuando has trabajado tu interior, cuando has vencido las voces internas que te aturden, ya no necesitas hablar para probar nada. Tu sola quietud testifica. Tu sola mirada pesa. Tu sola manera de estar transforma. El segundo mandato estoico nace de esta misma raíz. No expliques, encárnalo, porque nada es más inútil que hablar de lo que aún no vives. El mundo está lleno de discursos, pero hambriento de ejemplos. Y hay una diferencia inmensa entre el que conoce las palabras correctas y el que ha encarnado la verdad. El primero informa, el segundo irradia. Jesús no explicó la cruz, la llevó. No explicó el amor, lo encarnó. No explicó la humildad, se despojó. Y desde ahí, desde esa vivencia, su silencio habló más alto que 1000 tratados. Así también tú, si quieres cambiar tu vida, no empieces hablando. Empieza viviendo. Si quieres impactar a otros, no empieces predicando. Empieza encarnando. Porque el alma se nutre no de teoría, sino de testimonio. Y ese testimonio no se grita, se camina, se lleva en los hombros como el pan de cada día. Y quien ve tu carga, quien ve tu serenidad en medio de la tormenta, quien ve tu virtud en medio del caos, entenderá, sin que digas una palabra. Los estoicos no buscaban convencer, buscaban encarnar. No les interesaba la gloria pública, sino la coherencia íntima. Vivían como si Dios los viera, incluso cuando nadie más lo hacía, porque sabían que no hay espejo más implacable que la propia conciencia, y no hay púlpito más alto que la coherencia silenciosa. Así que cállate, no por miedo, cállate para encarnar. Y cuando hayas encarnado la virtud, cuando hayas vencido en secreto, cuando hayas probado que puedes sostener la verdad con tu vida, entonces tal vez no necesites hablar, porque el que vive con verdad ya está hablando, aunque nadie lo oiga, aunque nadie lo aplauda. Cállate, encárnalo, y verás cómo el mundo empieza a escuchar. Hay una voz más fuerte que el grito, es la del carácter, y esa voz no se improvisa, se construye en los momentos en que decides no responder.
no por sumisión, sino por soberanía. Cuando podrías defenderte, pero eliges la dignidad. Cuando podrías arder en ira, pero eliges el muro. No para encerrarte, sino para contenerte. Porque hay muros que no dividen, sino que protegen. Este es el tercer mandato estoico. Sostente. No pidas que la tormenta cese. Pide fuerza para atravesarla sin romperte. No ruegues que el mundo cambie. Ruega por el poder de no corromperte con él. Sostente, como el roble, como la cruz, como el logos que no retrocede ni ante el caos. Porque el sabio no es el que no siente, es el que no se descompone. Marco Aurelio lo sabía. En sus meditaciones, escritas en medio de guerras y traiciones, repetía: el alma se adapta a cualquier golpe si no se rebaja a sí misma. Y esa es la clave. No ceder en lo esencial. No rendirse por dentro. No doblarse aunque todo afuera te empuje a caer. Sostenerse no es resistir por orgullo, es persistir por integridad. Es recordar quién eres cuando el dolor quiere hacerte olvidar. Es ser templo en medio del campo de batalla. Y ese templo, aunque esté herido, aunque tiemble, aunque sangren sus muros, permanece. Porque ha sido edificado sobre roca, no sobre emociones, no sobre opiniones, sobre roca. La Biblia dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No el más fuerte, no el más brillante. El que permanece, el que se sostiene, ese conquista. Porque todo pasa, la tormenta pasa, el insulto pasa, la injusticia también. Pero lo que construiste en medio de ella, lo que fortaleciste dentro de ti mientras todos caían, eso queda. Eso es eterno. Así que no te desesperes, no explotes, no huyas. Haz lo más difícil, quédate de pie, en silencio, con la mirada fija en lo alto, con el alma sujeta por una voluntad más fuerte que el mundo. Más fuerte que el mundo. Sostente y conquistarás lo que los impacientes jamás alcanzan. Hay días en los que tu alma es un campo minado. Todo parece estar a punto de estallar. Una palabra mal dicha, un gesto mal interpretado, una herida que se reabre. Y en medio de ese caos, se espera que respondas con altura, que no grites, que no culpes, que no huyas. Se espera que domines. ¿Pero cómo? ¿Con qué fuerza? Con la única que importa, la de dentro. Por eso el cuarto mandato estoico es simple y radical. No cedas al impulso, domina tu primer movimiento. Porque en esa fracción de segundo, en ese instante donde aún no has respondido, tienes el poder de cambiar tu destino. El sabio no es quien no siente la ira, sino el que no la obedece. No es quien no experimenta el dolor, sino quien no lo convierte en arma. La virtud no te anestesia, te entrena. Y ese entrenamiento se nota en el primer momento, cuando algo te hiere y no devuelves el golpe, cuando algo te humilla y no reaccionas como esclavo de tu ego. Séneca lo dijo sin adornos. Una gran parte de la libertad está en no dejarse arrastrar por el primer impulso, porque lo primero que surge en nosotros casi nunca es sabio. Casi siempre es el eco de una herida, de un miedo, de un pasado que aún no hemos redimido. Y ese eco no puede gobernarte. Por eso, antes de responder, detente, respira. Haz lo que muy pocos hacen, espera. Y en ese esperar, vencerás. Porque no es que no sientas la tempestad, es que has aprendido a navegarla. El dominio no es represión, es sabiduría aplicada. Es saber que si hablas desde la ira, perderás el control. Pero si hablas desde el logos, todo se alinea. No hay conquista sin dominio. No hay victoria sin autodominio. Y no hay autodominio sin esa primera batalla, la que ocurre dentro de ti, en silencio, cuando nadie te ve. Pero todo se decide. Así que no te apresures, no respondas con el impulso. Domina tu primer movimiento y conquistarás el resto. El alma que no ha sido disciplinada es como un barco sin timón. Hermoso por fuera, cargado de sueños, pero a merced del viento. Cada emoción es una ola, cada crítica, una tormenta, cada deseo, una corriente que arrastra. Y así se vive. Sin rumbo, sin paz,
sin centro. Por eso el quinto mandato estoico no es negociable. Entrena tu alma cada día. No se trata de esperar a que llegue la crisis para buscar fortaleza. Se trata de forjarla en tiempos de calma, como el guerrero que afila su espada antes de la guerra, como el sembrador que trabaja la tierra antes de que lleguen las lluvias, porque quien espera a la tormenta para aprender a resistir, ya ha perdido. Epicteto era esclavo, pero su alma era libre. ¿Por qué? Porque cada día se entrenaba, no con libros, sino con decisiones, con silencios, con renuncias, con pequeñas victorias interiores que no impresionaban a nadie, pero edificaban todo. Porque el alma no se fortalece con teoría, se fortalece con práctica. Y practicar el bien es un entrenamiento diario. La oración, decía Jesús, no es solo pedir, es también vigilar. Y esa vigilancia es disciplina. Es recordarte cada mañana que tienes una misión, custodiar tu paz, guardar tu integridad, no dejarte llevar por lo fácil, no elegir lo cómodo si lo correcto está disponible, porque el alma que no se ejercita, se oxida. Y tú lo sabes. Sabes cómo se siente cuando cedes al desorden, al rencor, al exceso, a la queja. Te apagas, te fragmentas, te haces pequeño. Pero también sabes cómo se siente cuando eliges el bien, aunque duela, aunque nadie lo vea, aunque el resultado no sea inmediato. Te expandes, te fortaleces, te vuelves roca. Por eso, entrena tu alma. No para ser perfecto, sino para no ser víctima. No para evitar el dolor, sino para no convertirte en su esclavo cada día, aunque falles, aunque retrocedas. Vuelve, persevera, persiste, porque solo el que se entrena en lo invisible conquista lo eterno. Entrena tu alma, y caladamente conquistarás el mundo. No se trata de aparentar calma, se trata de serla, porque hay quienes sonríen, pero por dentro son un volcán. Y hay quienes predican paz mientras sus pensamientos los devoran. El estoicismo no busca fachada, busca raíz. No busca que seas fuerte ante los demás, sino que lo seas ante ti mismo. Y por eso el sexto mandato estoico es este: hazte dueño de tu pensamiento. Porque lo que piensas te construye o te destruye. Nadie puede herirte más que tus propios juicios. Nadie puede encadenarte más que tus propias creencias. Como decía Epicteto, no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos de ellas. Y en esa frase está la llave de la libertad. El mundo es como es, injusto, hermoso, cambiante, cruel y también sagrado. Pero lo que hace que su peso te aplaste o te eleve es la forma en que lo interpretas. Si crees que la adversidad es castigo, te hundirás. Si entiendes que es forja, resistirás. Y si, como los sabios, ves en cada dolor una escuela, crecerás. Por eso, examina tu pensamiento. No dejes que las ideas viejas gobiernen tu hoy. No creas todo lo que tu miedo te dice. No aceptes como verdad lo que solo es una herida hablando. Pregúntate, ¿esto que pienso me fortalece o me debilita? ¿Me hace más libre o más esclavo? ¿Viene del logos o de mi ego? Porque quien se convierte en esclavo de sus pensamientos no necesita enemigos, ya los lleva dentro. Pero quien los observa, quien los cuestiona, quien los reescribe desde la verdad, ese comienza a conquistar su alma. Y quien conquista su alma, se vuelve inconquistable. Marco Aurelio escribió: la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y esa calidad se cultiva cada día, con vigilancia, con verdad, con oración. No para huir del mundo, sino para habitarlo desde un centro firme. Hazte dueño de tu pensamiento. No porque sea fácil, sino porque es esencial. Porque sin eso, todo lo demás se derrumba. Calla el ruido. Cuestiona la mentira y piensa como un sabio, como un hijo de Dios, como quien ya sabe que callar también es conquistar. Hay una trampa sutil en la vida, la urgencia de ser comprendido. Uno lucha, explica, se defiende, esperando que el otro entienda. Pero muchas veces el otro no puede, no quiere, no le toca. Y esa incomprensión duele, quema, desorienta. Pero ahí, justo ahí,
nace el séptimo mandato estoico. Suelta la necesidad de ser entendido, porque quien necesita ser comprendido para estar en paz, ha cedido su poder, ha puesto su alma en manos ajenas, y cuando el alma depende del aplauso, de la validación, del juicio externo, ya no es libre. Vive mendigando una mirada que apruebe, una palabra que confirme, una emoción que calme. Y eso esclaviza. Jesús no fue entendido, y sin embargo, no detuvo su camino. No cambió su mensaje, no abandonó su verdad, cayó ante sus jueces, no por resignación, sino por soberanía, porque su paz no dependía del tribunal. Su alma ya estaba asentada en otra ley, y ese ejemplo no es para admirarlo, es para encarnarlo. Los estoicos lo sabían. Séneca lo decía con claridad: no vivas según el juicio de la multitud, porque la multitud cambia, olvida, tergiversa. Hoy te aplaude, mañana te crucifica. Si tu centro es externo, tu vida será una montaña rusa. Pero si tu centro está dentro, si tu alma está anclada en el logos, en la conciencia, en Dios, nada afuera podrá dominarte. De entonces suelta. Suelta la necesidad de que te entiendan. Suelta la urgencia de que te vean. Suelta la herida de no ser reconocido. Porque tu valor no está en ser explicado, está en ser vivido. Ser íntegro, aunque nadie lo note. Ser firme, aunque nadie lo respalde. Ser tú, aunque duela. Y cuando sueltes eso, lo verás. Una paz nueva aparece. Una ligereza en el alma. Un silencio sagrado. Ya no estás luchando por convencer. Estás caminando con convicción. Ya no buscas aprobación. Has encontrado sentido. Y ese sentido no necesita explicación. Suelta, camina y recuerda, el que se entiende a sí mismo no necesita ser entendido. Y ese, en verdad, ha comenzado a conquistar. Hay quienes piensan que conquistar es avanzar sin detenerse, que el fuerte nunca cae, que el sabio no se quiebra. Pero los antiguos sabían una verdad más profunda. Toda alma que madura conoce el cansancio, el verdadero, el que no viene del cuerpo sino del alma que ha sostenido demasiado, por demasiado tiempo. Y por eso, el octavo mandato estoico es este: permítete caer, pero sin soltar tu dirección, porque sí, caerás, y no una vez, varias, a veces por error, a veces por cansancio, a veces porque el mundo te golpeará más allá de tus fuerzas. Pero no es la caída la que te derrota, es olvidar a dónde ibas, es soltar tu norte, es dejar de mirar el cielo por estar mirando el polvo. Marco Aurelio, en medio del campo de batalla, escribía para sí mismo: si caes, levántate. Si pierdes, vuelve a empezar, pero nunca digas que no vale la pena, porque lo que vale siempre exige precio. Y el alma que quiere virtud debe pasar por pruebas, no para ser destruida, sino para ser refinada. La cruz no fue señal de fracaso, fue la puerta a la gloria. Pero antes de resucitar, hubo caída, soledad, sangre y silencio. Y en ese silencio Jesús no gritó: ¿por qué me pasa esto?, sino: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está el secreto. No es no caer, es saber en quién sigues confiando cuando caes. Por eso, si hoy estás en el suelo, no te condenes, no te avergüences, no te compares. Solo haz esto: mira al cielo, recuerda tu destino, respira y levántate con lentitud, pero con propósito. Aunque duela, aunque tiemble todo dentro, aunque sientas que ya no puedes, levántate no por orgullo, por fidelidad. Fidelidad al camino, fidelidad al alma que quieres forjar, fidelidad al Dios que cree en ti, incluso cuando tú ya no puedes creer. Porque a veces la mayor conquista no es avanzar, es no abandonar, no perder la dirección, no soltar tu centro. Permítete caer, pero nunca, nunca sueltes tu norte. Ahí está la conquista más secreta y más gloriosa, en medio del mundo, con sus ruidos, sus urgencias y sus máscaras. Hay algo que se vuelve cada vez más escaso: la presencia, estar verdaderamente, no disperso, no actuando, no fingiendo,
estar con el alma entera. Y por eso, el noveno mandato estoico resuena como un llamado radical. Habita tu instante, no el ayer, no el después, el ahora. Porque el presente no es una estación de paso, es el único terreno donde ocurre la transformación. Todo lo demás es humo, memoria o proyección. Solo aquí, en este segundo, puedes elegir, solo aquí puedes ejercer la virtud, solo aquí puedes conquistar tu alma. Séneca lo escribió como una advertencia urgente. Perdemos la vida esperando. El que vive esperando ya está muriendo. Y tenía razón. Hay quienes posponen su verdad, su perdón, su propósito, para un mañana que nunca llega. Pero los sabios lo sabían. No hay mañana, solo hay elección presente. Y habitar el instante no significa ser impulsivo, significa estar despierto, consciente. Significa no dejar que la mente te arrastre, ni que el pasado te defina, ni que el futuro te paralice. Significa ver el día de hoy como un altar, como un lugar sagrado donde se decide tu destino, no con grandes actos, sino con pequeñas fidelidades. Jesús, al hablar del pan de cada día, no prometía abundancia futura, pedía atención al hoy. Y es que el alma se fortalece en la entrega silenciosa al momento presente, lavando los platos con amor, trabajando con integridad, escuchando al otro sin distraerse, mirando el cielo sin apuro, orando sin urgencia, porque quien aprende a habitar su instante, recupera el poder. Ya no reacciona desde el pasado, ya no huye hacia el futuro. Está aquí, centrado, sereno, conectado, y desde ahí, cada acto se vuelve oración, cada decisión, virtud, cada silencio, conquista. No busques escapar de tu ahora. Ámalo, habítalo. Es lo único real. Es el taller donde Dios forja tu carácter, donde el logos toma forma, donde el alma se templa. Habita tu instante y conquistarás la eternidad. Muchos creen que el enemigo está afuera, en la crítica, en la traición, en la adversidad. Pero los antiguos lo sabían mejor. El verdadero enemigo es interno. Es esa voz que te sabotea cuando vas a dar un paso valiente. Es esa sombra que te convence de que no puedes, que no eres digno, que vas a fracasar. Por eso, el 10º mandato estoico es el más íntimo de todos. Vigila tu interior como un centinela. Porque el alma no se quiebra por lo que le hacen, se quiebra por lo que se permite creer. Y si no vigilas tu interior, lo externo siempre tendrá la última palabra. Pero si lo vigilas, si lo custodias, si eres guardián de tu mente, tus emociones y tus impulsos, entonces nada te derrota del todo. Epicteto enseñaba, tú eres tu pensamiento. Si logras que sea recto, nada fuera de ti podrá dañarte. Y Jesús también lo dejó claro, de la abundancia del corazón habla la boca. No es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Lo que permites que se geste dentro de ti sin vigilia, sin verdad, sin luz. Vigilar el interior no es vivir en paranoia, es vivir en lucidez. Es saber que tu alma es un templo y no cualquiera puede entrar. No todo pensamiento es huésped. No toda emoción debe ser obedecida. No todo impulso merece acción. Algunos deben ser observados, comprendidos y dejados pasar. Como el centinela que cuida el muro en la noche, así debes custodiar tu mundo interno, con firmeza, con amor, con atención. Porque si el centinela duerme, la ciudad cae. Y si tú duermes ante lo que habita en tu mente, tu espíritu se desmorona sin que lo notes. No te descuides, no te relajes, no te creas invulnerable. Aun cuando todo afuera parezca en paz, adentro puede gestarse una tormenta. Pero si estás atento, si estás presente, si estás orando en lo secreto, nada podrá tomarte por sorpresa. Vigila tu interior, como un centinela. Porque el alma que se guarda es un alma que ya está conquistando. Uno de los mayores engaños del alma es confundir resistencia con dureza. Pensamos que para ser fuertes debemos volvernos fríos, impenetrables, inquebrantables. Pero la verdad es más sutil y más luminosa. El sabio no es el que se endurece, sino el que permanece sensible sin quebrarse. Y por eso, tras los 10 mandatos, viene una revelación implícita. Permanece tierno,
sin perder firmeza. El alma dura se defiende, pero no ama. Resiste, pero no conecta. Es muralla, pero no puente. Y los estoicos, aunque a veces mal interpretados, no eran de piedra. Eran de fuego templado. Sentían, amaban, lloraban, pero no se dejaban arrastrar. Porque la verdadera virtud no es represión, es integridad. Marco Aurelio, emperador entre guerras, escribió con lágrimas en su pluma: no dejes que el dolor te endurezca, porque él sabía que quien se endurece, se apaga, pierde lo humano, se vuelve eficiente, sí, pero vacío. Y un corazón vacío no conquista, solo sobrevive. Jesús lloró, y ese llanto no lo debilitó, lo reveló. Mostró que el Hijo de Dios no vino a enseñarnos a ser máquinas de virtud, sino humanos redimidos, capaces de sentir sin ser gobernados por el sentimiento, capaces de amar sin ser destruidos por el amor, capaces de sufrir sin convertirse en sufrimiento. Esa es la firmeza estoica, no la del hierro, sino la del árbol, que se dobla con el viento, pero no se parte, que deja caer sus hojas, pero sigue enraizado, que sangra savia y aún así da fruto. Así debe ser el alma conquistada, tierna por dentro, firme por fuera, sensible sin rendirse, compasiva sin dejarse usar, abierta pero nunca expuesta al caos. ¿Y tú, cómo estás hoy? Has confundido fortaleza con frialdad. Has sacrificado tu ternura para no volver a ser herido. Vuelve, regresa al centro, al fuego suave que purifica sin consumir, porque esa es la llama del alma conquistada. Arde, pero no destruye. Ilumina y no juzga. Calienta y no quema. Permanece tierno, pero nunca, nunca sin firmeza. Ahí está la verdadera conquista, la que no endurece, sino que transforma. Cuando el alma comienza a ser conquistada, aparece un nuevo deseo. No el deseo de brillar, de ganar o de demostrar, sino el de servir, de volverse útil, de convertirse en bien para otros. Porque el fuego que te purifica quiere ahora calentar a los que tienen frío. Y eso marca una nueva etapa, la expansión del silencio hacia el amor. Por eso, el camino continúa con esta enseñanza. Conquista para consolar. Porque ¿de qué sirve la virtud si no toca al otro? ¿De qué sirve tu autodominio si no se vuelve refugio para quien está perdido? ¿De qué sirve callar si ese silencio no se transforma en compasión profunda? El alma conquistada no se encierra, se entrega, no predica, abraza, no instruye, acompaña. Jesús no venció para glorificarse, sino para reconciliar. No se hizo fuerte para imponer, sino para cargar la debilidad ajena. Y ese es el verdadero modelo, el que lava pies, el que carga cruz, el que llora con los que lloran, el que permanece cuando todos se han ido. Los estoicos también lo sabían. Epicteto decía: si el sabio no consuela, no es sabio, porque la sabiduría que no se vuelve amor, se vuelve arrogancia. Solo quien ha estado roto puede consolar al roto sin juzgarlo. Solo quien ha domado su noche puede sentarse junto a otro en la oscuridad sin miedo. Y tú, que estás en camino, que estás conquistando tu alma, que has callado, resistido, entrenado, ahora estás listo, no para alzarte sino para inclinarte, no para imponer tu verdad, sino para ser espacio donde otros puedan respirar. Tu silencio ahora debe hablar, no con palabras, con presencia. El mundo no necesita más ruido, necesita almas conquistadas que sepan mirar con ternura, que escuchen sin interrumpir, que estén sin urgencia, que digan con su vida: he estado ahí y no estás solo, porque ese consuelo es medicina, y quien consuela desde lo que ha sanado, ilumina sin aplastar, conquista para consolar. Porque si tu silencio solo te sirve a ti, no es silencio, es encierro. Pero si tu silencio sana a otros, entonces se ha vuelto sagrado. Cuando se ha aprendido a consolar, uno también comienza a ver con otros ojos. Ya no se juzga la herida ajena con impaciencia. Ya no se desprecia el tropiezo del otro como debilidad. Porque el alma que ha caminado por el desierto
sabe que todos sangran. Todos, incluso los que sonríen más, incluso los que parecen fuertes. Por eso, el siguiente paso en esta conquista silenciosa es este. Mira a los demás como tú quisiste ser mirado cuando caíste. Es fácil criticar desde la cima, pero el verdadero conquistador es el que recuerda el polvo del camino, el que no olvida sus noches sin respuestas, sus batallas internas, sus gritos callados, y desde esa memoria mira con misericordia, no con superioridad, no con condescendencia, con humanidad. Marco Aurelio, que podía dar órdenes a ejércitos, escribió para sí mismo: cada hombre que ves lucha una batalla que no conoces. Y Jesús, al ver la multitud, no la reprendió, tuvo compasión, porque veía más allá de los gestos, veía el alma. Hoy, muchos caminan con máscaras, con el alma agrietada, pero el rostro erguido. Y si tú has sido conquistado por el silencio, si has vencido en tu interior, no estás llamado a juzgar, sino a ver, a reconocer lo invisible, a mirar al otro como un altar sagrado, aunque esté caído, sucio o herido. Eso es lo que hace el alma conquistada. No impone, reconoce, no exige honra, no atropella, sostiene, porque sabe que cada ser humano es un campo de batalla invisible, y que el alma más perdida puede esconder una luz que aún no ha sido despertada. Así que cuando veas a otro errar, recuerda tu propia caída. Cuando oigas una queja, recuerda tu antigua desesperación. Cuando veas odio, recuerda tu vieja herida. Y entonces no responderás con juicio, responderás con presencia. Y eso, muchas veces, es más transformador que 1000 palabras. Mira con los ojos del que ya ha sido redimido, porque si de verdad conquistaste tu alma, sabrás que todos están en el camino. Y que todos, incluso tú, necesitan ser mirados con amor. Hay un momento en el camino del alma conquistada, en que la gloria deja de importar. No porque sea despreciada, sino porque se vuelve pequeña ante la serenidad profunda. Ya no se quiere aplauso, ni siquiera reconocimiento. Solo una cosa queda: la paz. La que no depende de las circunstancias, del éxito, ni de la validación ajena. Por eso este paso se convierte en revelación. Busca la paz, no la razón, porque tener la razón puede inflar el ego, pero no siempre sana el alma. Puedes ganar una discusión y perder la armonía. Puedes imponer tu visión y quedarte solo. Pero si eliges la paz, si renuncias a ganar para preservar el vínculo, si callas no por debilidad, sino por amor, entonces has comprendido el corazón de la virtud. Séneca lo expresó con claridad: prefiero perder la discusión y conservar mi tranquilidad, porque la sabiduría no siempre necesita tener la última palabra. A veces, la verdadera sabiduría es saber cuándo hablar y cuándo soltar, cuándo enseñar y cuándo simplemente estar. Jesús, ante el juicio injusto, no argumentó. No se defendió, no buscó probar su inocencia. Eligió la cruz, no porque fuera fácil, sino porque sabía que la paz del alma vale más que cualquier victoria efímera. Y esa paz es un bien escaso en estos tiempos. El mundo está lleno de gritos, de debates, de batallas por tener razón, pero el alma conquistada ya no necesita ese ruido. Ha encontrado un río interno, silencioso, constante, que no se turba con el oleaje de las opiniones, que no se altera con la crítica, que fluye incluso cuando todo afuera tiembla. ¿Y tú? ¿A qué le estás dando tu energía? ¿A tener razón o a mantener la paz? ¿A demostrar o a habitar el silencio? ¿A imponer o a bendecir con tu presencia? Porque al final, la razón pasa, el argumento se olvida, pero la paz que dejaste permanece. Es semilla, es legado, es luz. Busca la paz, aunque pierdas la razón, porque quien tiene paz ya ha conquistado todo. Cuando el alma ha alcanzado esa paz, cuando ya no necesita tener razón, ni ser vista, ni defenderse, entonces ocurre algo misterioso. Empieza a escuchar, no solo oír, escuchar de verdad, con el corazón abierto, con la mente quieta, con el alma presente. Y ese escuchar es ya un acto de amor. Por eso,
En este tramo del camino, el mandato es: escucha como si tu silencio fuera medicina, porque muchas veces lo que el otro necesita no es consejo, sino presencia. No es solución, es espacio. No es que lo rescates, es que lo abraces sin condiciones. Y ese abrazo empieza cuando decides callar, para que el otro pueda hablar, para que pueda escucharse, para que pueda respirar. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: habla poco, escucha más, porque incluso el necio tiene algo que enseñarte, si sabes escuchar sin orgullo. Y Jesús, aun sabiendo todas las respuestas, primero preguntaba: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Dónde te duele? Él escuchaba antes de sanar. Hoy, en un mundo saturado de voces, de opiniones, de interrupciones, escuchar es un acto revolucionario. Porque quien escucha sin juzgar, ya está sanando. Quien escucha sin interrumpir, ya está consolando. Quien escucha sin imponer, ya está amando. Y para escuchar así, necesitas estar vacío de ti mismo, de tu ego, de tus prisas, de tus recetas. Tienes que ser como un cuenco silencioso, dispuesto a recibir, no para retener, sino para contener. Para ser un lugar seguro donde el otro pueda descansar un momento del peso que carga. Eso hace el alma conquistada. No da respuestas automáticas, da atención. No ofrece fórmulas, ofrece su ser. Y ese ser, moldeado por el silencio, afinado por la virtud, transformado por la renuncia, se vuelve medicina. Escucha, entonces, no con la oreja, con el alma. No para contestar, sino para comprender. No para corregir, sino para estar. Porque a veces, el silencio que ofreces con amor es el primer paso de la sanación de otro. Y quien sabe escuchar así, ya ha conquistado más que 1000 palabras. Después de todo el camino recorrido, de tanto silencio cultivado, de tanto dominio ejercido, llega una comprensión silenciosa, pero inmensa. Nada de lo que has conquistado te pertenece. No viniste a acumular virtudes como trofeos, viniste a volverte instrumento, canal, puente. Por eso, el alma verdaderamente conquistada susurra una nueva sabiduría. No te adueñes del bien, entrégalo, porque si guardas tu luz solo para ti, se apaga. Si proteges tu paz del mundo, la transformas en egoísmo. Si acumulas sabiduría sin darla, la conviertes en orgullo disfrazado. Pero si compartes, si sirves, si ofreces tu silencio como espacio para otros, entonces todo lo conquistado florece. Séneca lo dijo sin rodeos: no hay bien alguno que no sea creciente al compartirlo. Y Jesús vivió esta verdad hasta el final. Su cuerpo fue pan partido, su alma fue hogar abierto, su camino fue ofrecimiento constante. Él no vino a ser servido, sino a servir. Y eso lo convirtió en rey. El estoico que ha vencido no se retira a la montaña para admirarse. Baja al valle. Acompaña a los que aún caen. Sostiene sin humillar. Habla poco, pero cuando habla, es para elevar. Y cuando calla, su sola presencia comunica virtud, porque no vinimos al mundo a ser monumentos. Vinimos a ser ríos, a fluir, a limpiar, a dar de beber. Y el alma que ha sido pulida por el logos, por el fuego, por el silencio, ya no quiere brillar, quiere servir. No busca ser faro, se convierte en mano extendida. ¿Y tú? ¿Qué harás con lo que has conquistado? ¿Lo guardarás como una joya privada? ¿Lo usarás como escudo o lo convertirás en semilla? El mundo necesita almas que no compitan, sino que consuelen. Almas que no se exhiban, sino que se entreguen. Y eso no es pérdida, es plenitud. Porque lo único que permanece es lo que se da. Entrégalo, y entonces sabrás que la conquista recién comienza. Cuando el alma se ha entregado, cuando ya no hay urgencia de ser vista ni de retener nada para sí, entonces ocurre algo que ninguna estrategia ni virtud por sí sola puede producir. Aparece la gracia, una paz que no se explica, una suavidad en la mirada, una presencia que no necesita anunciarse, porque simplemente es. Y ese estado no se conquista con esfuerzo, se permite. Es fruto de haberlo rendido todo. Por eso, el penúltimo susurro de este camino dice: permanece abierto
incluso cuando ya no necesitas nada, porque muchos buscan el silencio como refugio, la virtud como escudo, la paz como huida. Pero la conquista más alta es la de seguir abierto cuando podrías cerrarte, seguir sensible cuando ya nada te obliga, seguir disponible cuando nadie lo exige. Ese es el alma templada por Dios, el alma que se ha vaciado para habitar el todo. Marco Aurelio, en sus últimas páginas escribió: «Haz el bien como la vid da su fruto, naturalmente, sin pretenderlo, sin anunciarlo». Y ahí está la clave. Cuando ya no necesitas ser bueno para sentirte valioso, cuando ya no actúas desde la necesidad sino desde la abundancia, entonces cada acto se vuelve oración, cada gesto bendición, cada silencio templo. Jesús no dejó instrucciones complejas, solo un mandato: ama. Y amar es esto, permanecer abierto, incluso al dolor, incluso a la traición, incluso a la incomprensión. No como una víctima, sino como una fuente, no como alguien ingenuo, sino como alguien inquebrantable por dentro, porque el que se cierra para no sufrir ya ha sido vencido. Pero el que sigue abierto, aún bajo la lluvia, aún con cicatrices, aún en el último día, ese ha alcanzado el espíritu del Logos, ese ha hecho de su vida una cruz silenciosa, donde todo lo humano se redime, permanece abierto, no como debilidad, sino como potencia, no como exposición, sino como fidelidad. Porque el alma que permanece abierta se ha vuelto eterna sin saberlo. Y esa eternidad no hace ruido, solo permanece. Y ahora, tras el silencio, tras la conquista, tras el fuego y la entrega, queda solo esto: una quietud, no vacía, sino llena, no inmóvil, sino arraigada. Una presencia que no necesita nombre, un alma que no necesita más instrucciones, porque ha comprendido, no con palabras, con vida, no hay aplauso. No hay final glorioso, no hay revelación deslumbrante, solo el eco de algo que siempre estuvo ahí, esperando ser recordado, que la verdadera conquista nunca fue sobre el mundo, ni sobre otros, ni siquiera sobre uno mismo. Fue sobre el ruido, el ego, la separación, y que al callar profundamente, volvimos a oír la voz, la que dice: «Tú eres mi hijo amado», la que susurra en lo íntimo: «Estás en casa», la que no grita pero sostiene, no exige pero transforma. Cállate y conquista no era un mandato, era un retorno, una invitación, un camino de regreso al alma, al Logos, al Dios que habita lo más profundo, ese Dios que no siempre actúa con milagros, pero sí con fidelidad, que no siempre responde, pero siempre acompaña. Ya no necesitas hablar, ya no necesitas probar nada, solo respirar, solo estar, como el barro ya moldeado, como la cruz ya abrazada, como el fuego que ya ha purificado. Ahora sabes, no estás aquí para vencer, sino para ser. No estás aquí para entender, sino para confiar. No estás aquí para gritar, sino para sostener el silencio donde Dios habita. Así termina este camino, y así comienza uno nuevo, sin ruido, sin urgencia, sin meta que alcanzar, solo con un paso, y otro, dados desde la quietud. Si hoy no entiendes, no importa. A veces la fe es eso, es caminar, sin explicación, pero con propósito.